Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cátedra de Humanismo y Civilidad. La cátedra está prácticamente cumpliendo próximamente 5 años. Como saben, pues esta cátedra es quincenal eh, y se hace también en otra parte mensualmente, ahí presencial y virtual. El objetivo de la cátedra, como su nombre lo dice, es trabajar en el humanismo y civilidad, que el humanismo, como también ustedes deben conocer, es el primer pilar de la decanatura del decano Pablo Patiño. La idea entonces es que en la facultad trabajemos mucho el tema del humanismo, obviamente muy relacionado con, por ejemplo, la bioética y la ética, y en eso estamos trabajando. Eh, es importante decir que el profesor John Jairo Borges es tal vez el profesor que más tiempo lleva trabajando este tema con un curso de medicina humanista que ya lleva pues varios años y que ha tenido muy buena aceptación entre los estudiantes y un logro me parece a mí bien importante. Yo ahora estoy participando en ese curso y he visto pues lo importante que es eso y cómo los estudiantes en un tema que realmente pues en medicina no es tan fácil de enganchar a los estudiantes con eso y a los profesores tampoco, un poquito. Ahí las cosas funcionan muy bien y los estudiantes participan, se entusiasman con el curso y lo valoran enormemente. Entonces, la cátedra de hoy es con el profesor John Borges, que es médico egresado de la Universidad de Antioquia, es magíster en Administración en Salud, egresado de la Universidad CES, con la Universidad del Rosario, conjuntamente pues esa administración. Es autor del libro Deshumanización en Medicina, Alteridad o Beneficio, autor del libro también Los retos de la medicina en nuestros días, y es cofundador del seminario permanente Reevolución de la Salud en la ciudad de Medellín en el año 2012, profesor de cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia con el curso Humanización en la Práctica Médica desde el año 2017, el curso que les mencionaba, hasta la actualidad. Y es actualmente el presidente de la Academia de Medicina de Medellín. Agradecemos pues mucho al profesor John haber aceptado la invitación y habernos acompañado en este momento con este tema que es relevante en el momento en la Facultad de Medicina y en la Universidad de Antioquia. Muchas Adelante. gracias, Muchas gracias, profesor Hernán. Un saludo para usted, para todos los asistentes, amigos, amigas y compañeros de estudio, colegas. Qué rico estar por acá y compartiendo algunas reflexiones sobre estos temas que, como dijo el doctor Hernán Mira, nos preocupan bastante y que, por fortuna, en este momento hacen parte de del desarrollo académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en cabeza del doctor Pablo Javier Patiño, que lo tiene como uno de sus pilares. Qué fortuna. Yo hace rato venía pensando desde que empecé a estudiar estos temas de humanización, en los cuales llevo ya aproximadamente 21 años estudiándolo, que en la historia la humanización estuvo casi que relegada a las comunidades religiosas. El tema de la humanización, las comunidades religiosas se distinguieron mucho tiempo por la humanización y por eso fue tan común ver monjitas atendiendo en hospitales del medioevo e incluso en la vida presente, incluso acá en Medellín. Entonces yo me hice este planteamiento hace rato, qué rico traer el tema de la humanización,
de las comunidades religiosas a las comunidades académicas. Que las comunidades académicas lo cojan de frente, lo miren de frente, lo aborden, lo indaguen. Las comunidades académicas tenemos las herramientas para mirarlo de frente, esculcarlo, escudriñarlo. Hay mucho que decir, hay mucho que hacer y también hay mucho corrillo por ahí entre los pacientes acerca de qué le está pasando a los médicos. Y por fortuna, en estos momentos en la facultad tenemos este ambiente que a mí me fascina. Yo llego a la facultad y escucho decir que hay alguien haciendo un trabajo sobre humanismo en la maestría de educación en salud, que hay estudiantes que quieren profundizar en humanización, que hay estudiantes de atención prehospitalaria que quieren hacer su trabajo de grado sobre humanización. Hay profesores pensando muy seriamente en estos temas y yo lo único que puedo tener es una gratificación tremenda de ver que estos temas se han posicionado, a mi modo de ver, donde deben estar. Entonces, qué rico, qué grato estar en la facultad haciendo esta tarea. Ahora en la Academia de Medicina de Medellín, igual creo yo que la academia tiene mucho por hacer al respecto y hace parte justamente de su misión. La misión de la Academia de Medicina de Medellín, creada desde 1887, lo tiene ahí establecido en sus estatutos. Entonces, mucho por hacer. Yo quisiera empezar por contarles una pequeña anécdota. Cuando era interno, estaba de ayudante quirúrgico del profesor Vivian Arcila. Algunos de los colegas acá presentes lo recordarán como colega, como docente, profesor cirujano de tórax. Muy bello él, y estaba muy viejito cuando a mí me tocó. Y recuerdo que en una de estas ayudantías quirúrgicas, que él siempre la convertía en una clase, porque cada que hacía una incisión o que hacía un corte, él preguntaba, ¿esto qué es? ¿Esto para dónde va? ¿Esto dónde salió? ¿Cómo se llama esto que cuando se lesiona produce ptosis palpebral? Es decir, era una clase tremenda. En una de esas nos pusimos a conversar sobre la medicina y el sistema de salud y me dice esta frase el profesor Vivian Arcila. Hombre jovencito, usted es muy de malas. A usted le tocó la época de la prostitución de la medicina. Y claro, me lo estaba diciendo uno de los grandes maestros, un viejito, que había trabajado en Estados Unidos, que aquí era un referente de la cirugía, y eso a mí pues me dejó bastante pensativo. En realidad, tendría razón el profesor. ¿Yo qué iba a saber? ¿Cierto? Yo apenas estaba terminando medicina, yo no tenía la dimensión de lo que me estaba contando. Y entonces, claro, de todas maneras me fui por la práctica médica a pensar qué sería lo que quiso decir el profesor. Y claro, en el camino me fui encontrando con un montón de cosas y lo cierto es que esa afirmación del profesor Arcila siempre retumbaba en mi memoria con mucha fuerza, con mucha fuerza. Uno podría preguntarse, si eso es verdad, si la medicina en realidad está prostituida en la actualidad, ¿qué fue lo que la prostituyó? ¿Qué pasó? Eh, la tecnología, la industria, bueno, la inteligencia artificial más recientemente, la intermediación financiera, las aseguradoras, el modelo de salud. En realidad podríamos decir que la medicina era más humana antes. Son interrogantes que pasan por la mente y, y no necesariamente vamos a encontrar las respuestas, sobre todo en una pequeña charla como la de hoy, pero sí podemos aproximarnos y decir, lo cierto es que uno empieza hablando de medicina, de ética, de historia, de humanización, y termina la gente preguntándose, pero ¿y eso sí es posible? Sabiendo que hay un modelo de salud que nos tiene a todos como amarrados, como un poquito desanimados con la medicina, que es lo que percibe uno de algunos colegas, mucho descontento con la medicina. ¿Y cómo no sentir descontento cuando la gente está contratada en unas maneras, en unos tipos de contrato muy picarescos, una picaresca de la contratación por muchas partes? ¿Cómo no sentir cierto desconcierto cuando hay eh, una práctica médica que está sometida a criterios de rentabilidad y eficiencia? Eh, Uno empieza hablando de medicina, ética, humanización, y terminas hablando de plata, y termina hablando de una tal sostenibilidad fiscal,
y una sostenibilidad financiera, y una rentabilidad, y unas empresas que se quiebran, y unas empresas que ganan mucho dinero. ¿De qué estamos hablando? ¿Es posible la medicina de esa manera? Incluso mmm, recuerdo en ese momento unas palabras de uno de los grandes maestros de la medicina en Colombia, el profesor José Félix Patiño, que en algún momento llegó a preguntarse, bueno, y ya llegó el negocio aquí, eh, uno tendría que desmadejar esto y decir, entonces, ¿cómo hacer compatible esos negocios con el bienestar del paciente, que es lo que efectivamente debe preocupar al médico? ¿Qué otra preocupación podría tener el médico que no sea el beneficio del paciente? ¿Qué otra preocupación? Yo llevo años de egresado y siempre he concluido que no hay otra preocupación para el médico, el beneficio del paciente y absolutamente nada más. Hasta el punto de que uno se interroga dentro del consultorio, cuando yo estoy con el paciente, adentro del consultorio existe el modelo de salud, existe la intermediación, existe la aseguradora, existe el Estado, existe la normatividad. En la relación médico-paciente, ahí, médico frente a paciente, ¿qué es lo que existe realmente? ¿Eso cómo puede ser permeado por toda esta madeja, por toda esta maraña en la que se desenvuelve la medicina? Preguntas. ¿Es posible en medio de esa madeja ejercer, hacer una medicina verdaderamente humana? Y yo sigo pensando, quizás, quizás muy romántico, quizás muy soñador, sigo pensando que eso es posible. Solo que hay que hacer muchas cosas y hay que hacer muchos cambios para que logremos una medicina de verdad. Incluso alguna gente cree que las actitudes deshumanizantes y crueles que se notan en algunas personas mm, que ejercen medicina, pues se interpretan por el modelo de salud. Y la pregunta es, ¿será solo por eso o habrá otras razones? Adentro del consultorio, como me preguntaba ahorita, ¿será posible una relación médico-paciente que esté permeada por la ética, por la bioética, por la humanización? ¿O necesariamente tiene que estar atravesada por negocios, por rentabilidad, por negarle servicios al paciente porque vamos a quebrar esta empresa? Recuerdo en este momento una frase de Diego Maradona a propósito del fútbol que hablábamos ahorita, profesor Hernán. Maradona le interrogaban alguna vez sobre la corrupción en el mundo del fútbol. Llegó a decir esta afirmación que a mí siempre me llamó la atención. Dijo, eh, la pelota no se mancha. El mundo del fútbol puede estar muy enrarecido, pero la pelota no se mancha. Es decir, allá jugando, estamos es jugando fútbol. Y yo lo hago en analogía con la medicina y yo quisiera simular y emular a Maradona y decir, la relación médico-paciente no se mancha. Qué rico llegar a ese punto en que no manchemos la relación médico-paciente, porque entonces, ¿qué sentido tiene, cierto? Ahora, entonces, con esa pequeña introducción, yo me voy a otro campo, es este. Hay gente que se interroga, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué los médicos terminan con estas actitudes? Algunos médicos con actitudes bastante crueles, muchas quejas de los pacientes, y en cambio, otros que siempre han permanecido en una actitud muy humana, muy ética. ¿Quién de nosotros en la Facultad de Medicina no recuerda, por ejemplo, a alguien que me marcó a mí profundamente, desde que llegué a segundo semestre y me dio ética e historia de la medicina, en unas clases que eran muy llamativas, yo no sé, eran unas clases aisladas, como un pequeño retoñito ahí, pero a mí me llamaban la atención con el profesor Juan José Sarmiento. Todos lo recordamos seguramente, una persona maravillosa, supremamente técnico, supremamente científico, pero de una humanidad que rebosaba en todos los sentidos. Y otros profesores en la Facultad de Medicina. Acá tenemos uno, que yo lo recuerdo mucho porque me marcó mucho cuando llegué a cuarto semestre y conocí al doctor Domingo Caraballo. Me hacía interrogar, porque hay gente tan bella haciendo de enseñanza de la medicina. Claro, el profesor Carlos José Jaramillo y otros. A todos nos marcaron, ¿cierto? Y otros más que, bueno, no hago la lista porque la verdad en la Facultad de Medicina, por fortuna, hubo varios. Recuerdo mucho, por ejemplo, el profesor Darío González García, en pediatría, uf, nos enseñó, pero en serio, una medicina humana de verdad
y lo hacía con todo lujo de detalles. ¿Qué nos podría a nosotros humanizar? ¿Qué nos podría hacer cambiar si es que hay que cambiar algo? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué nos podría hacer entrar en conciencia, caer en la cuenta? ¿Qué podría ser? Un mejor salario, por ejemplo, nos pondría más contentos y más humanos. Ser de mucho prestigio, de fama, por buen médico, o, o de pronto lo que nos podría hacer cambiar es un estudio científico demoledor que nos traiga los datos contundentes acerca de la importancia de la humanización. ¿Será eso lo que nos puede hacer cambiar? ¿O, o más bien de pronto nos cambia una historia, un cuento? ¿Qué tal que nos cambie un cuento, cierto? O una anécdota. Podría ser. En estos días me interrogué mucho con un estudiante que me contó que lo que le hizo entrar en cuenta con esos temas fue el maltrato que él vio a la abuelita en un hospital. Y claro, esas son las circunstancias que a nosotros nos interrogan con seriedad. Que uno ve que maltratan a la abuelita o a la mamá o a la esposa o a un hijo o a un amigo, bueno, o a uno mismo. Uno sí entra en detalle aquí con estos temas, ¿cierto? Eh, y entonces vendrían más interrogantes. Por ejemplo, ¿será posible que a uno lo cambie y lo haga más humano y de más ética un tal Doctor House, por ejemplo? Esa serie del Doctor House, ¿qué nos enseña? ¿A hacer una medicina humana o a hacer una medicina que es una especie de descreste? Descreste por el conocimiento técnico y académico, pero bárbaro y cruel, lo que se puede llamar un auténtico bárbaro ilustrado, que pareciera enseñar medicina diciéndole al discípulo, tú me permites que te desprecie mientras te enseño, y que parece abordar al paciente en la misma perspectiva, tú me permites que te ayude a curar mientras te desprecio. ¿Eso de dónde salió? ¿Eso qué tanto puede contribuir? A mí me interroga mucho cuando la gente dice que le encanta el Doctor House, que le encanta ver esa serie. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que aprender del Doctor House? La soberbia, la arrogancia epistémica, el desaforado conocimiento que tiene. Eso es lo que en realidad nos fascina de la medicina, porque a nosotros nos eh, tocaron el corazón profesores que además de un gran conocimiento tenían una actitud muy humana. Qué es lo que se puede aprender de ahí? Entonces, hay uno en la cuenta de que es que en verdad hay actitudes que uno imita, aprende. Actitudes despiadadas y crueles se pueden imitar e irse por el mundo de la práctica como recordando esa manera de ser, esa manera de comportarse. Pero también se pueden recordar actitudes muy bellas, muy humanas, muy éticas, que también uno las asume y va por el mundo compartiéndolas y haciéndolas vivencia propia. Y ahí llegamos a un interrogante básico. Entonces, la deshumanización se enseña, la humanización se enseña. Es más, uno podría interrogarse si en verdad un profesor enseña, ¿cierto? Ustedes que han sido docentes, me imagino que se han interrogado algunas veces. Uno en realidad sí enseña algo, o más bien el estudiante aprende y uno lo acompaña, ¿cierto? O más bien uno lo que hace es enseñar, pero no el conocimiento, sino una manera de relacionarse con el conocimiento. El modo de ver es lo que uno como profesor más hace. Contagia, enseña, inspira una manera de relacionarse con el conocimiento. Es más, uno transmite no el conocimiento, sino una vibración con respecto al conocimiento. Y esa vibración es la que el estudiante percibe o para un lado o para el otro. Eso, a mi modo de ver, es por donde va el asunto más importante de la enseñanza de la humanización. Que haya una actitud en el equipo docente y en el equipo administrativo de una escuela de medicina que el estudiantado diga, pero ¿qué es esto? Pues eso me contagia, eso me permea. Y si lo permea, ese hombre o esa mujer se fue por el mundo y se fue por la vida con una práctica ética, con preocupaciones éticas, con preocupaciones de la humanidad de la medicina. A mí me encanta recordar con muchos colegas que me encuentro por ahí en el camino
recordamos siempre la anécdota del profesor Carlos José enseñándonos a leer un electrocardiograma. Y siempre la cuento por ahí. Y es que los compañeros siempre dicen, claro, me acuerdo. Cuando el profesor decía, a ver, hombre, José Ángel, José María, ¿qué ves en este electro? Entonces el compañerito José, no, profesor, está muy bien, el paciente está sano, seguro. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, si te fijas bien, tú puedes ver esta línea, ¿cómo la ves? Entonces el estudiante, claro, profesor, esa línea está un poquitico como más elevada de lo normal. Excelente, muy bien. Y si está más elevada de lo normal, ¿qué te sugiere? ¿Y qué te sugiere este puntico acá? Y entonces el estudiante que había dicho que estaba normal, de pronto empieza a ver que le embarró. En realidad había dicho un error, pero que bueno, el profesor estaba ahí para ayudarle. Listo, hay una elevación de un segmento, de un puntico, y que entonces eso era indicativo de que hay un problema ahí. Y entonces cuando ya encontraba el problema, claro, profesor, de que hay una elevación, y entonces eso puede estar hablando de un esquema. Muy bien, excelente. Y si es en estas derivaciones, ¿en qué lado sería? Y entonces el estudiante, percibiendo una manera muy humana de aprender. A diferencia del profesor que alguna vez hizo en una ronda en el Hospital San Vicente de Paúl, eh, una pregunta delante de los estudiantes, los internos, los residentes y delante de la cama del paciente. Una pregunta para un estudiante, el estudiante no supo responder y entonces el profesor de inmediato le percutió el cráneo al estudiante delante de compañeritos, internos, estudiante y paciente. Percutió el cráneo del estudiante que no supo responder y después de que percutió, dijo delante de todos, ve, está vacío. Eso, ¿eso qué es? ¿Eso qué transmite, cierto? Quien lo vivió, que no fue el estudiante percutido, sino otro que estaba al lado. Yo le pregunté, ¿qué hicieron los demás estudiantes cuando vieron esa actitud? Y entonces me dijo, todos se rieron, otros no dijeron nada, otros hicieron una carita como rara. Lo cierto es que nadie dijo nada. ¿Cómo es posible que un grupo de estudiantes valide de alguna manera esa actitud? ¿Y cómo es posible que eso surja en un docente? Y hay que preguntarse además, ¿eso será transmitible? ¿Eso será reproducible? Esa actitud es imitable, ¿cierto? Claro, es una manera de relacionarse con el conocimiento. No ve que no sabe, no ve que lo percuto y está vacío. Y hay timpanismo craneano. eh, que, se, que me recuerda también la pregunta de algún profesor cuando pasábamos por medicina interna, que era famoso, porque preguntaba en rondas, a ver, hombre fulano, y entonces, ¿cuánto pesa un linfocito? Es que ¿cuánto pesa un linfocito? Eh, y cada vez haciendo semejantes preguntas, porque, porque hay algo en la actitud de algunos docentes que es extraño, que pareciera ser más bien como un culto un autoendiosamiento con respecto al conocimiento, que no sirve absolutamente para nada, que no ayuda a relacionarse con el conocimiento de la mejor manera y que solamente envanece la actitud del profesor. Yo, yo diría, a ver, si uno fuera a enseñar humanización y entendiera que la humanización tiene tres pilares fundamentales, la tríada de la humanización, entonces habría que preguntarse qué tan posible es enseñar, contagiar esa tríada. La tríada de la humanización, primera patica o primer pilar, la empatía. La medicina sin empatía no puede ser humanizada. La empatía es fundamental. Y la empatía en todas sus formas, tanto la empatía cognitiva como la empatía emocional, la empatía corporal, la empatía visual, la empatía del lenguaje. ¿Cuántas formas de empatía hay? ¿Cierto? Yo no sé si algunos han visto por ahí un link que llega con un test de empatía, que es muy interesante. Quien lo quiera, luego se lo puedo compartir para medir qué tan empáticos somos. Hasta eso se lo han inventado, muy interesante. ¿Qué tanta empatía puedo yo enseñar? O más bien, ¿qué tanta empatía puedo yo tener que la gente sienta que eso es, dan ganas de imitarlo?
¿cierto? Percutir el cráneo de un estudiante no genera ninguna empatía, ni en el estudiante, ni en sus compañeros, ni en el paciente, ni en ningún colega. No tiene por qué generar empatía. Esa es una pata. La otra es la alteridad, el reconocimiento del otro. No era posible contagiarlo. Eso es posible enseñarlo. Eso es posible inspirarlo en los demás. Inspirar a la gente a que conozca a los demás en todas sus dimensiones. Los seres humanos somos multidimensionales, tenemos dimensiones biológicas, bioquímicas, biofísicas, pero también una dimensión económica y política y social. Estamos en medio de un contexto, pero también tenemos una dimensión espiritual, pero también tenemos una dimensión filosófica, ética, una dimensión subjetiva, una dimensión psíquica. ¿Reconoces al paciente en todas esas dimensiones? ¿O estás enfocado por ser médico únicamente en la dimensión biológica, biofísica y bioquímica? Entonces, a partir de ese momento eres reduccionista y haces una práctica médica reduccionista y eso es un peligro. ¿Qué otra palabra podría tener? Para describir uno, reducir al paciente a la condición bioquímica y biológica y biofísica y no más. ¿Y el resto qué? ¿Cómo puede medir la ciencia la angustia, la esperanza, el miedo que tiene el paciente? Como no existe un humanómetro, ¿qué hacemos con esas dimensiones humanas que no son cuantificables ni medibles como nos lo exige el neopositivismo? Entonces, claro, ahondamos en el tema y, y podríamos llegar a la conclusión de que la alteridad y la empatía son inspirables. Pero ¿qué tal la tercera pata de la tríada de la humanización? Que es la ética de la compasión. ¿Qué tanta compasión aprendimos en la Facultad de Medicina? ¿O qué tanta compasión hemos aprendido en la vida? Bien sea por nuestra formación familiar, cultural, las diferentes influencias que hemos tenido, por las lecturas que hemos tenido. Qué bueno que en la Facultad de Medicina se enseñe mucho de compasión, porque no hay nada más tremendo que estar frente a un paciente que te dice, doctor, vengo porque todo me duele. No me cabe un dolor más. Escuchar eso debe generar algo en el médico. Debe generar compasión y debe estar atravesado por una ética de la compasión. Si eso no te genera compasión, entonces, ¿qué te la genera? Es más, ¿qué haces haciendo medicina? Porque la exposición permanente al dolor, a la ideación de minusvalía, a la ideación incluso de muerte, es el trabajo del médico. Necesariamente estamos expuestos a eso y eso necesariamente está atravesado por la compasión. Entonces, otra vez, qué tan inspirable, contagiable, enseñable es la alteridad, la empatía y la compasión. Es decir, que si realmente hacemos conciencia en medicina, tendríamos que insistir en una formación técnica de alto nivel, una formación científica de alto nivel. Es fundamental. Hay que valorarla, defenderla y ahondarla, como se hace en la Facultad de Medicina, por ejemplo, pero que tiene que estar acompañada de ese otro pilar, el pilar de la ética, de la humanización, y de esa manera somos verdaderamente conscientes. Incorporamos información, integramos información y lo hacemos vivencia, con conocimiento científico y con una ética y una humanización de la práctica médica. De esa manera se puede decir que somos conscientes. Uno podría decir, entonces un médico humanista, ¿cuál es? El que ha leído los clásicos del pensamiento humano. ¿Y qué tal que haya leído los clásicos y luego ni siquiera mire al paciente porque está pegado al computador? Ni siquiera salude, que es el reconocimiento de la dignidad del otro. Cuando yo saludo estoy reconociendo la dignidad del otro. Entonces has leído los clásicos pero no saludas, no miras a los ojos. No, un médico humanista pues no solamente ha leído los clásicos, sino que aborda al paciente con esta conciencia de conocimiento, ciencia y ética, humanización y técnica, empatía, alteridad, ética de la compasión, y tiene en cuenta entonces y promueve siempre la beneficencia, el principio de hacer el bien, la autonomía y la justicia, y previene el principio hipocrático fundamental. A Hipócrates lo colocamos en ese papel de padre de la medicina, entre otras cosas, por ese gran principio que nos dio el famoso primo non nocere, primero que todo no hagas daño.
claro, y que entre otras cosas es válido para todo en la vida, no solamente para la medicina. Ese es mi modo de ver un médico humanista, y ese médico es el que debemos formar, ayudar a formar, contagiar donde sea posible. Una medicina verdaderamente humanizada será cuando nosotros veamos que le ayuda al médico a superar el síndrome del borde del mapa. Es decir, le ayuda al médico a superar esos bordes cuadriculados tan estrictos que no le permiten ver que más allá hay otras cositas. No solamente hay ciencia, hay más cosas en la vida. Por ejemplo, hay miedo. Por ejemplo, hay culturas, hay tradiciones, hay otra forma de mirar los problemas, incluso el fenómeno de salud y enfermedad. Eh, Enseña a no medicalizar la vida, a ser cada vez menos dependiente al paciente de medicamentos, de médicos y de procedimientos. Medicalizar la vida ya es un problema, ya no está respetando la humanización de la medicina. Le enseña, por ejemplo, a poner el afán de lucro en su punto donde debe estar, a recordar siempre que el símbolo de la medicina es la vara de Esculapio y no el caduceo de Hermes. Vaya principio importante, ¿no? Una medicina humanizada haría énfasis en liberar a la medicina de dependencias industriales y comerciales. Una medicina humanizada estará enfocada en el beneficio del paciente. ¿En qué otra cosa podría estar enfocado si no es en el beneficio del paciente? No tiene ningún otro sentido la medicina. Una medicina humanizada estaría muy interesada en empoderar la capacidad de conversación del médico, eh, en hacerlo cada vez más capaz de conversar, porque ¿qué puede haber más humano que conversar? Enseguida vamos a conversar, por ejemplo, enseguida termino y vamos a conversar un ratito. ¿Qué puede haber más humano que conversar? El médico debería ser un maestro en el arte de la conversación. Una medicina humanizada enseñaría entonces eso que dijimos de alteridad, eh, enseñar alteridad, enseñar ética, la compasión, la empatía. Eh, Formaría en salud y no solamente en enfermedad. Ayudaría a aumentar la formación en saludología, no solamente en enfermología, que ha sido una derivación por razones históricas de todo tipo de la medicina moderna. Una medicina humanizada ayudaría a desarrollar una pedagogía de la humanización y también al revés, una humanización de la pedagogía, porque la práctica médica humanizada o la humanización de la práctica médica empieza por la humanización de la formación médica. Una medicina humanizada enseñaría a todos los que nos estamos formando en medicina al autocuidado. No puede ser que los médicos seamos expertos en ayudar a otros y descuidemos nuestra salud. Eso, eso no es coherencia. Eso no es hacer vivencial la medicina. Y por lo tanto no parece muy humano ni muy humanizante. Es decir, que una medicina de verdad humana nos ayudaría a empoderar la inteligencia natural para la salud en nosotros mismos y en los pacientes. Y nos convertiría a los médicos en maestros, que significa, maestro significa el que ayuda a liberar el potencial del otro. Si somos maestros, si somos profesores, el potencial del estudiante. Y si somos médicos, el potencial del paciente, el potencial sanador, porque tiene una inteligencia natural para la salud. Una medicina humanizada ayudaría, con todo esto que estamos diciendo, a ser muy mayéutica, a parir, a hacer parir ideas en toda la gente que nos rodea, en estudiantes, en amigos y en pacientes. Termino ahí mi presentación y entonces, por favor, profesor, conversemos un poquito. Excelente, excelente. Muchas gracias. Profesor Hernán, entonces, eh, los micrófonos están abiertos, las cámaras también, para quien quiera participar, complementar o preguntar, por favor, quien quisiera. Estamos desarrollando el Yo no arte. tengo ninguna pregunta, solamente muchas gracias por la cátedra y cuando sea grande quiero ser como usted. Qué lindo. Muchas gracias, hombre, Santiago. Muchas gracias. Iván. Hola, Iván.
Bueno, muchas gracias por tus aportes muy interesantes. Quisiera plantear una serie de reflexiones en forma de preguntas que se me actualizan escuchando tu charla. En primer lugar, quisiera decir que replantear la postura con respecto a la humanización de la medicina, porque creo que el modelo biomédico vigente es tan humano actualmente como la guerra, por poner un ejemplo extremo. Es decir, todas son expresiones de la condición humana. Entonces no podemos decir que el modelo biomédico y la forma de ejercicio actual de la medicina no sea humana. Lo planteo como pregunta, para digamos, que se genere un diálogo que permita la construcción de conocimiento desde el colectivo, ¿no? Entonces, creo que lo que plantearía sería cómo cualificar a un nivel de expresión humana más sutil de lo que hay. Pero el modelo biomédico actual es expresión humana, como la guerra o como cualquier otra actividad que queramos poner. Es expresión de la condición humana. A veces nos cuesta trabajo entender que el ser humano está constituido por luz y sombra, por lo consciente y lo inconsciente, por una serie de pulsiones incluso destructivas y autodestructivas. Lo estamos viendo en vivo y en directo con el genocidio en Gaza, ¿no? En donde la mayor parte de la humanidad está entretenida en TikTok o en sus preocupaciones cotidianas y no pasa nada. No pasa nada. Y eso es expresión de la condición humana, ¿no? Tenemos que aceptar que nos constituye una serie de pulsiones de muerte y tanáticas y perversas también, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Si es cómo cualificar a un nivel de expresión de lo humano que de alguna manera nos ayude a trascender ese tipo de expresiones que niegan el otro, que apabullan al otro y que nos llevan a al ejercicio de una medicina. Es decir, lo que quiero plantear es que no solamente la humanización depende de la queridura del médico en el momento del acto médico, ¿no? De hecho, todos hemos conocido excelentes internistas, excelentes cirujanos cardiovasculares, pero que en su vida personal son malas personas, ¿no? Malos padres, malos esposos, malos amigos, ¿no? Sin embargo, en su práctica son excelentes, ¿no? Entonces, hay un divorcio ahí, ¿no? Una incoherencia que tú mencionabas. Pero ahí me cuestiono yo el modelo biomédico vigente en tanto inscrito exclusivamente al método científico. Porque el método científico, en mi opinión, y por definición, carece de sujeto. De hecho, como estudiantes de medicina, muchas veces nos dijeron, usted no puede comprometerse subjetivamente en el acto médico porque pierde objetividad. Entonces, ahí se establece una línea roja que nos educan para ser, digamos, inmunes al sufrimiento, al padecimiento del otro, porque supuestamente esa implicación subjetiva
nos impide la objetividad. La objetividad, que entre otras cosas, pues es, digamos, un objetivo, la objetividad absoluta, digamos, es una utopía en tanto estamos, querámoslo o no, inconscientemente determinados por una serie de pensamientos o ideologías que nos determinan, ¿no? Sin saberlo muchas veces. Entonces, parto, y lo planteo como pregunta, si el modelo biomédico, por definición, carece de sujeto. Y si no hay sujeto, yo me pregunto si entonces realmente hay historia clínica. Si no hay sujeto, no puede haber historia. Lo que hay es un recuento historiográfico de datos fisiopatológicos, en fin, e incluso algunos de la cotidianidad del paciente, de su trabajo, en fin. Pero, por definición, ¿hay sujeto ahí? Y si hay sujeto, ¿hay realmente historia? Es decir, y si algo humaniza cualquier actividad humana es tener en cuenta la historia que está detrás de lo que estamos abordando. Bueno, ese es algo que dejo ahí para la reflexión de todos. Quisiera pasar a... Diría que entonces la humanización requiere entonces otro modelo antropológico. Otro modelo antropológico. No un ser humano reducido a las funciones fisiológicas que incluyen las emociones, ¿no? Incluye la dimensión emocional como supuestamente producto de la neurofisiología o neurofisiopatología, ¿no? Porque hoy en día se reducen las emociones incluso a eso, ¿no? A los neurotransmisores. Entonces, sí es necesario replantearnos el modelo antropológico que sustenta el ejercicio del modelo biomédico inscrito exclusivamente, porque no es negar el método científico, pero sí el estar inscrito exclusivamente dentro de ese modelo nos permite no, digamos, humanizar, sino cualificar la humanización de la atención médica, dándole una vuelta en la espiral a un nivel más elevado, más comprensivo y más coherente. Pero me parece importante plantear que el modelo, aún con todas sus limitaciones, es humano en tanto expresión de la condición humana. Y eso nos permite quizá no negar lo que hay, sino incorporarlo y trascenderlo. Entonces, en una visión más holística, en el sentido de que un holón está constituido por unas partes que a su vez son totalidades partes, así como el átomo incluye las partículas subatómicas y las trasciende, pero no las niega, las incorpora. Y la molécula incluye los átomos. Y las macromoléculas incluyen otras moléculas, y así hasta llegar a la célula y al órgano y al organismo completo, ¿no? Es incorporar y trascender. Entonces la realidad está constituida por holones que son totalidades partes, a su vez de otra cosa que los trasciende e incluye. Dejo como pregunta entonces si tenemos que replantearnos el modelo antropológico que sustenta el modelo biomédico actual. Entonces, digamos, ya lo había dicho, se trata de humanizar el ejercicio médico en tanto el modelo vigente es expresión de la condición humana, sino de cualificar esa condición. Y planteabas algo muy interesante, ¿no? Uno de mis maestros en la disciplina pues heterodoxa que practico, que es la homeopatía, nos decía, si alguna vez nos interrogaba quiénes conocíamos el significado de la palabra médico o de la palabra doctor. Bueno, la palabra doctor tiene la misma raíz de docere, docencia. ¿Y qué es lo que el médico
debe enseñar a sus pacientes. Buen vivir, diría yo, ¿no? Buen vivir. Y eso implica autocuidado, pero me parece, quería dejar estas reflexiones como para motivar la charla y el diálogo entre nosotros y ver si logramos producir conocimiento colectivamente. Muchas gracias, John, por tu intervención, interesante intervención. Muchas gracias, Iván. Profesor Hernán. A ver, ahí está Fabián también como para hablar. Adelante, adelante, Hernán. Que levantó la mano primero, hágale. No, dele usted, joven. Es que mi papá me enseñó que primero son los mayores en edad, dignidad y gobierno, hermano. Gracias, profesor Fabián. Bien pueda. No, doctor Borges, muchas gracias por su intervención. Su propuesta me parece muy ilustrativa. Yo quería hacerle solo una pregunta. Bueno, antes, digamos como antecedentes, yo coincido con usted en que ese binomio de enseñanza-aprendizaje cambia de dirección. Yo siento que cambia de dirección con la edad. O sea, yo siento que a mí me enseñaron, mi mamá me enseñó a atarme los cordones de los zapatos, mi profesora Adela me enseñó a escribir, mi papá me enseñó a cepillarme los dientes, pero eso fue virando hacia, ya no me enseñaron, sino que yo aprendí. Yo creo que yo aprendí medicina interna, aprendí epidemiología, tuve maestros que me orientaron y me dieron las herramientas, pero yo siento que por ahí a mis 10, 11, 12 años la responsabilidad cambió y ya yo no iba a la universidad a que me enseñaran, sino a aprender. Entonces coincido con usted en que la tarea más importante, digamos, la guía fundamental está en dar esas herramientas, esa inspiración, esa orientación, como ese aprender a aprender, que ellos aprendan a aprender. Difiero un poquito, me parece que cuando hablamos reiteradamente del término humanización, humanismo, humanizar la medicina, siento que naturalizamos el proceso, porque a mí me parece que en medicina, la medicina como arte, como ciencia, en algún momento posterior con el doctor Salas podemos debatir su comprensión del método científico y de cómo eso nos orienta como médicos, pero en el contexto de cómo se ejerce la medicina, yo siento que cuando decimos humanización, humanizar, enseñar humanismo, aprender humanismo, siento que desnaturalizamos el concepto, porque el actuar como humano está tan dentro del ADN del médico que eso ni siquiera debíamos mencionarlo de la manera en que lo mencionamos como una cosa suelta, como que se nos fue el humanismo y tenemos que volverlo a capturar. Más bien, entonces así es mi pregunta para usted, porque mi sensación es, desde que estos muchachos entran a primer semestre completamente perdidos del mundo, como pasados de la Tierra a la astronáutica, desde ahí uno debería tener esa semilla para que él entienda, el asunto no es que se humanice, el asunto no es solamente que usted mire a los ojos a su paciente, no solamente es que usted hable con él, sino que eso es natural en usted. Si usted llegó acá como médico, si usted llegó acá para ser médico, eso es igual, va a ser igual que ponerse un fonendo, va a ser igual que detectar una hepatomegalia, va a ser igual que entender que es un dolor de cabeza, va a ser igual que prescribir, eso va metido en su ADN. Entonces mi pregunta y mi preocupación, doctor Borges, es ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que eso se impregne en el pregrado? Nosotros tenemos la experiencia que ya nos relata Hernán, que estaba en su curso, la experiencia suya con el flexible, yo creo que puede ser un muy buen punto de partida, pero yo sigo quedando con la sensación de que no estamos haciendo las cosas como son desde que son chiquitos y llegan. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería su propuesta? ¿Cómo cree usted que podemos hacer para diseminar, para tener un contagio adecuado de la práctica del médico como debería ser en su escenario natural, es decir, la práctica humanista? Y muchas gracias nuevamente por su presentación. Una pregunta de epidemiólogo.
profesor Fabián. Pero yo voy a dar unas cuantas intervenciones más y luego lo respondo. Profesor Hernán. Sí, bueno, pues yo casi que sobra decirte, pero nunca sobra, pues lo excelente de tu charla. Gracias, profesor. Hablabas pues de Maradona y que no se podía ensuciar el balón. Entonces eso me recordó, hablando de fútbol, que Camus, no sé si conocen esto, el gran escritor, pues premio Nobel, decía que toda la moral que sé la aprendí del fútbol. Y eso me parece muy bonito, porque es que pues las normas de fútbol son normas pues muy aplicables a la vida misma y muy precisas. La otra cosa es que ahora con relación a la pregunta de Fabián, es que yo creo que, y eso lo discutimos mucho en el grupo de nosotros, que cuál era el humanismo que íbamos a enseñar o que pretendíamos enseñar. Y eso se habló pues durante mucho tiempo. Yo en eso llegué como a una conclusión y creo que es lo que estamos haciendo, es humanismo práctico. Entre otras cosas, eso de humanismo práctico tiene mucho origen pues marxista, que hablaba así. Eh, Eso quiere decir que humanismo práctico es humanismo en la práctica médica y en la medicina. Eh, Porque es fundamental eso, pues empezando porque para, digar, pues transmitir mejor en medicina lo del humanismo hay que ser muy concretos, porque si no, pues no llega fácil, porque la mentalidad médica está como muy, digamos, como muy metida en que la medicina es lo único, pues, que vale la pena, y eso se ve, por ejemplo, pues en todas las muestras que hemos visto y que se trabajan en el curso de medicina humanista. Otra cosa es que sobre eso pues también se habla mucho, es que se enseña con el ejemplo y que ética y humanismo también se enseña con el ejemplo. Por ahí Sabater dice muy claro eso, que para enseñar humanismo el profesor tiene que ser humano, humanista, que no se necesita, pues no es el valor no es tanto la materia, sino el profesor cómo lo enseña. Yo sobre eso tengo, pues, y muchas veces lo he expresado, sí, está muy bien, el ejemplo es importante, pero hace falta el diálogo. Es decir, que uno pues plantee unas cosas y que los estudiantes contesten y participen en eso, que entre otras cosas es como se enseña con los dilemas éticos, que yo pienso que para mí son como la primera forma de enseñar así, ¿cierto? Pues discutiendo, entre otras cosas, porque en ética y bioética, ahora la bioética, varios autores pues muy reconocidos dicen, en bioética lo importante es la deliberación conjuntamente con otros, que se resume en pensar conjuntamente con otros y llegar pues como a un consenso. Y yo digo eso porque sí, porque es decir, el ejemplo siempre ha sido pues como fundamental. Pero yo creo que para completar la tarea está el diálogo, que entre otras cosas ahora está en primera línea para todo, pues para poder llegar a acuerdos, para poder relacionarse con el otro a fondo, y esa pues es como la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernán. Yo no sé si alguien más había pedido la palabra. Sí, ¿Alguien más? Beatriz Elena. Beatriz Elena. Beatriz, te escuchamos, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, Bueno, perfecto, gracias. Beatriz. Voy a hablar como paciente y estaba pensando en una cosa. Es que si usted va a un almacén, por ejemplo, y la cajera
tiene un problema emocional, tiene los hijos enfermos, no ha pagado el arriendo, qué sé yo. Puede que ella nos atienda de una forma como no muy humana. O si vas o si es la profesora de tu guardería o cualquier persona, pues entonces pienso en los médicos, en las médicas, como ella, por ejemplo, cuando yo entro a la esperanza de que ella me recupere a la vida y me vuelva a hacer sentir saludable. Pero si esta persona, esta mujer, por ejemplo, tiene unos grandes problemas, también los médicos eh, que no miran a los ojos, que no te hacen sentir otra o que no está teniendo compasión. Puede que tenga un día malo, puede que ese doctor esté enfermo también, o puede que tenga dolor de cabeza, o que el banco le rebotó, que la tarjeta de crédito, yo no sé. Entonces, a veces pienso que los médicos les exigimos tanto. eh, por ahí estaba mirando algo que decía que están reventados, un médico como que ya tiene que atender yo no sé cuántos pacientes en su jornada, así como motilando calvos y entre uno y salga otro, y entre uno y salga otro. Entonces yo creo que la dicha de ellos de conversar, como decía don John Jairo, para ellos también se las mutilaron, se las motilaron. Entonces pienso que cuántas veces entraré yo a mi consulta y ese señor que me atiende ahí está desilusionado hasta de su profesión, de por tener que atender gente tan rápido, no poder conversar bien chévere. En estos días fui a una médica encantadora de salud total y hablamos de mis zapatos. Entonces se erizó como Amparo Grisales. Hizo así como si se hubiera erizado, que porque qué zapatos tan lindos de La Guajira. Fue fantástica esa mujer y yo no quiero sino ya todo con ella. Entonces, entonces, ustedes también están reventadas las médicas de tanto agobio, de tanta carrera. Y yo los considero mucho, de verdad, porque oyendo quejas de todo tipo, todo el día, son mis héroes, mejor dicho, y mis heroínas. Quería decir eso y que son la gente más maravillosa que nos mantienen vivos y vivas en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, después de estas 4 intervenciones yo voy a agregar algo y luego si alguien más quiere conversar, por favor, nos levanta la mano. Voy a empezar por esto que nos dijo Beatriz. ¿Será que está pasando por un mal día? El doctor. Complejicémoslo un poquito. ¿Será que está siendo ese médico víctima de burnout? ¿Se imaginan? Quien estudió el fenómeno del burnout llegó a decir que ese fenómeno era exclusivo de los médicos, que no era de otras profesiones. Ya más recientemente otros autores han dicho que el síndrome del burnout es de mucha gente, pero lo estudiaron inicialmente médicos. Ese síndrome en el que la gente llega a estar fatigada, seca, quemada, bajita de nota, deshumanizada. Eso es posible, y claro, es posible y se puede explicar por el modelo, por la situación financiera de los médicos, por la precarización laboral del médico moderno. El 80% de los médicos, en los últimos datos que he escuchado, el 80% de los médicos está contratado en Colombia por prestación de servicios. Alguien me decía que no era tan alto, que llegaba al 70%, pero es que el 70% es mucho, ¿cierto? Y qué bueno que fuera al revés. ¿Eso qué tanto puede precarizar laboralmente? Pero lo junto con lo que nos estaba contando el doctor Mira y la importancia de la deliberación. Entonces, yo últimamente le he estado diciendo a muchos amigos y a mis estudiantes que en la medicina hay que tener un cuidado muy especial, como en la vida, porque todo mundo tiene un taco aquí. ¿Sí o no? Todo el mundo tiene un taco aquí, todo el mundo tiene un montón de cosas para contar. El estudiante tiene un montón de cosas tiene un montón, y a veces no puede, porque lo único que puede hacer en clase es tomar nota y luego vaciar en un examen. ¿Dónde habló? ¿Dónde hubo una clase donde pudiera hablar? En las parejas, la gente tiene los dos un taco aquí, qué rico decir algo, qué tal que no conversaran. En la vida laboral,
El jefe tiene un taco aquí, pero también sus subalternos. Y así sucesivamente. Por eso es que uno ve gente con una necesidad muy grande de hablar. Qué rico crear espacios deliberativos permanentes. La consulta médica, a mi modo de ver, es el escenario fundamental de la conversación. ¿Lo que es eso? La relación médico-paciente y la vida en pareja, los escenarios más importantes de la conversación humana. ¿Qué nos hizo humanos a los humanos? Peguémonos del epistemólogo chileno, Humberto Maturana. Lo que nos hizo humano fue el lenguaje. Lo que nos hizo humanos fue la conversación. Fundamental. Qué bueno que la consulta médica, la relación médico-paciente, fuera siempre un espacio deliberativo. Y enseguida nos comenta. Entonces, creo yo que por ahí va la pista acerca de la pregunta del profesor Fabián Jaimes. Entonces, ¿cómo hacemos para, como fue que nos dijo, diseminar el contagio como buen epidemiólogo el profesor Fabián? Así es, profesor Fabián. Es que deliberando y formando en medicina con deliberación es que vamos a humanizar la formación médica y enseñándole a los médicos a la deliberación permanente y que la consulta sea un espacio de deliberación en lo que sea posible, ¿cierto? Llega con que no va a haber mucha deliberación, llega con un dolor incapacitante, no va a haber mucha deliberación, pero en lo que sea posible hay que deliberar, hay que conversar con los pacientes y eso es un espacio de mucha humanización. E incluso, si le respondo también, profesor Fabián, si con saludar bastara, si con mirar a los ojos bastara, la humanización en medicina sería un asunto de media hora. Media hora en el auditorio central, Iberio Álvarez de la Facultad de Medicina, enseñándole a la gente a saludar y a ser muy queridos y a mirar a los ojos, a tocar la mano, a tocar el hombro y lista la humanización. No. Hay gente que puede ser muy cálida en ese sentido, pero enseguida, por ejemplo, te prescribe lo que no necesitas y te lo prescribe por un interés financiero. ¿Qué tal? ¿Eso es humanización? No, eso no es humanización. Muy querido, pero no respeta esa condición básica, esa vulnerabilidad del paciente que está dispuesto a veces a pagar fortunas por algo con tal de que le vendan una esperanza. Y resulta que hay gente vendiendo esperanzas que en realidad son muy mal fundadas, que en realidad no tienen mayor fundamento y que en realidad son un invento para tumbar la gente. Entonces, ¿qué tal que la humanización empiece a ir más allá? No solamente saludar, no solamente es contagiar la queridura, no, es brindar al paciente lo que él efectivamente necesita con las herramientas que tengamos, tanto de la ciencia como de la cultura, como de las tradiciones. Brindarle al paciente la conversadita es sanadora. Y todo eso es humanización. ¿Y cómo lo diseminamos? Yo creo que en la facultad, el curso de humanización en la práctica médica, ahora es flexible y está muy bien. Lo escoge el que tiene algo por ahí que le llama la atención. Llegan filtrados al curso. Pero ahora estamos promoviendo entonces también estudio del currículum. ¿Qué se puede hacer del currículum? Una armonización curricular que nos ha orientado el señor decano, el doctor Pablo Javier, para que trabajemos el tema de la humanización ya de una manera más global. Promover el arte en la facultad, en la formación médica, en todas sus versiones y presentaciones, como formas de humanizar, promover el debate, la deliberación permanente. Esas son cosas que estamos creando poco a poco en la facultad también. Clases concretas sobre ética, sobre bioética, las hay en el pregrado, las hay en los posgrados. Hay flexibles sobre el tema de la muerte, hay flexibles sobre la relación médico-paciente. Se está creando un ambiente que favorece cada vez más la concientización. Y termino entonces por responder también a lo que nos decía Juan. Es que en verdad la medicina que podemos llamar cruel o despiadada es tan humana como la medicina querida, como la medicina afable, como una medicina de amabilidad. ¿Qué puede ser más humano que la guerra? Más humano que la guerra, pocas cosas. La guerra es tan humana como la paz. La
Los negocios donde hay tumba son tan humanos como los negocios del 50-50, donde ganamos todos. Que puede ser más humano que un insulto. Pero Freud nos dijo hace un tiempo, hace más de 100 años, dijo, la civilización humana surgió el día que el primer cavernícola, en vez de tirarle a otro una piedra, le tiró un insulto. Es decir, que el insulto en la evolución humana ha sido un salto hacia algo más humano. Podemos seguir tirando piedras, y eso es humano, pero en la evolución está muy atrasadito. ¿Y entonces para qué vino surgiendo el lenguaje? ¿Para qué desarrollamos corteza cerebral? No solamente era el cerebro arcaico y el cerebro límbico, desarrollamos corteza. ¿Para qué? Y claro, y con todo y haber desarrollado corteza, seguimos siendo seres esencialmente emocionales, los seres humanos. Entonces, ese es el tema de cómo convertimos todo esto en vivencia y en contagio. Yo creo en eso que usted dijo, profesor Fabián. Yo creo que humanización en las facultades de medicina es generar la mejor actitud posible en el docente, de tal manera que se contagie, de tal manera que el estudiante la perciba, la haga vivencial, porque está siendo vivencial en el docente, porque está siendo vivencial en la facultad de medicina, porque se siente un ambiente que es humano. Muy bien, profesor Domingo, lo escuchamos, profesor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, John, por esta excelente actividad. Me parece muy bueno lo que se ha planteado. Yo solamente quiero decir algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Una frase muy conocida por todos. Trata a los demás como quieres que te traten a ti o a tu ser más querido. Yo creo que la mayor parte de los pacientes, muchos pacientes van a las consultas, muchas veces con el ánimo de conversar, de expresar algo que tienen internamente y nadie los ha escuchado. Porque estamos con el sistema ¿por qué viene? Y estamos pendientes del computador, vamos a escribir en el computador, no miramos al paciente. La mayoría de muchos pacientes se están quejando hoy en día de que el médico no los mira y que si el doctor, si el paciente va, aparece el motivo de consulta una cosa y el paciente le comenta otra cosa, a veces hasta los insulta porque le está comentando otro tema diferente. Que el paciente va por el dolor en el hombro y le dice de pronto, vea que me está doliendo también el estómago, en vez de decirle, vea, eso puede ser otra consulta, otra cosa, el médico le responde de una manera grosera al paciente. Y yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que tratar de controlar. Nosotros como médicos que estamos formando estudiantes de medicina, a esos que en el futuro van a ser nuestros propios médicos, es que ellos son los que van a ser nuestros propios médicos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cultivar, así como los hijos, tratamos de crear unos hijos de la mejor forma posible, que nuestros hijos tengan las mejores cualidades, las mejores calidades humanas. Entonces nosotros también podemos hacer esto con nuestros alumnos, que son casi que nuestros hijos, porque es la familia. Nosotros en la unidad de la Facultad de Medicina tenemos una familia. Y nosotros no solamente es expresar conocimientos académicos, eso está bien, pero la parte humanística, esa parte humana, y yo lo he expresado muchas veces al doctor John Jairo, al señor decano, al doctor Pablo Patiño, se lo he dicho muchas veces. Esto es una cosa que tenemos que trabajarle bastante, porque muchas veces hace falta, que el paciente, el médico está muy agotado por el burnout y de pronto habrá otras estrategias. Si estoy muy agotado, habrá que buscar un reemplazo a alguien que reemplace a ese médico para que no esté tan agotado y directamente sea reemplazado por otro que pueda recibir a alguien. El paciente tiene que ser bien recibido desde la entrada, que lo miremos, que lo saludemos de pronto incluso por su nombre, que le brindemos, vea, se puede sentar. O sea, que el paciente se sienta directamente atendido. Pero la mayor parte de los pacientes, muchos se quejan de que van a algunos lugares y lo que el médico hace es casi que se pone a mirar la pantalla del computador y no los mira siquiera. E incluso muchas veces los insultan y el paciente a veces sale del consultorio con ganas de irse y buscar otro médico. Y yo creo que nosotros como profesores, como gente que estamos formando, también tenemos que formar personas que cuando el paciente se retire del consultorio, el paciente diga qué tan bueno haber venido a este lugar y ojalá me toque la próxima vez venir a este lugar y ojalá con este mismo personal que está aquí. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que ir cultivando directamente a nivel de eso. Entonces, eso es lo que yo le quería plantear. Brindémosle lo mejor, no solamente al paciente, sino a los estudiantes que nos acompañan,
y los estudiantes van viendo cómo estamos atendiendo a nuestros pacientes y los estudiantes también van aprendiendo no solamente el conocimiento, que van a aprender la medicina interna, la cirugía, etcétera. Eso sí lo aprenden. Pero la parte humana también vale la pena que la aprovechen en ese momento. Muchas gracias, doctor John. Muchas gracias, profesor Domingo. ¿Alguien más había levantado la mano? Por acá está la mano del doctor Iván. ¿Alguien más? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Parte del doctor Iván? No. Sí, yo. Yo levanté la mano, sí. Bueno, una corta intervención más. Quisiera diferenciar dos momentos en el asunto de la cualificación de la humanización en medicina. Un primer momento es la humanización de la enseñanza, ¿no? Que me parece que ha quedado claro en lo que has planteado, John, y lo que planteó el doctor Fabián, ¿verdad? Ese aspecto me parece que es relativamente menos complicado de lograrlo, ¿verdad? Ahora, el segundo momento es la práctica médica, el ejercicio médico. Y ahí planteo dos preguntas. ¿Es posible, acaso, cualificar la atención, el acto médico, inscrito dentro de un modelo regido por el racionalismo empresarial, en donde de lo que se trata es de producción de actos médicos por unidad de tiempo? En tanto, hay unos intereses que han cooptado el ejercicio médico para que un tercero se lucre de la relación entre el médico y su paciente. Y por eso ponen 20 minutos. ¿Va? Ese modelo permite, y si bien es cierto que yo pienso que la discusión ética al interior del ejercicio médico pasa hoy por el lugar como circule la palabra en el acto médico, permite ese modelo regido por el racionalismo empresarial que esa cualificación de la palabra en el acto médico se dé. Y un segundo interrogante, permite, insisto en eso, el modelo antropológico reduccionista y profundamente materialista que tenemos actualmente, tanto en la enseñanza como en el ejercicio, permite la cualificación del nivel de humanidad del ejercicio médico. Quisiera terminar ahí dejando esas dos interrogantes para la reflexión, especialmente para los que se dedican a la docencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene por ahí la mano levantada, profesor Hernán. No. No, ahí está Lady Juliana. Lady Juliana. Lady Juliana, ¿estás por ahí? Bienvenida. Gusto en saludarte. Buenas tardes, profesor John. ¿Cómo está? Un Bien, placer saludarlo ¿cómo de estás? nuevo. Un saludo para todos. Yo soy estudiante de pregrado. Tuve la oportunidad de recibir el flexible de humanización en la práctica médica. Y también tuve la oportunidad de hacer otro pregrado en la Universidad de Antioquia. Ahora soy estudiante en internado. Y me gustaría pues como hacer un aporte a la discusión. Con respecto pues frente a lo que dice el doctor Iván Salas, él menciona que una de lo menos preocupante o según entendí como lo más viable sería pues como educar al médico o resolver el problema del médico como docente. A mí me parece que cada uno de los temas que han tocado hace parte, es un eslabón en una cadena que si alguno de los eslabones no funciona, pues la cadena tampoco va a funcionar. Lastimosamente, en docencia se presentan muchísimas situaciones como la que mencionó el doctor John con respecto a la percusión del cráneo. Es supremamente frecuente y no solamente los médicos están quemados, los estudiantes también nos quemamos porque estamos expuestos
a un reto académico grande. También somos humanos, también tenemos nuestras dificultades, un montón de situaciones personales, económicas, políticas de toda clase. Llegamos a unas rondas en las que muchas veces se nos ridiculiza frente a pacientes, compañeros, internos, residentes, otros médicos, especialistas. Y a mí me parece preocupante porque yo ya estoy por salir de este programa de medicina y veo que mis compañeros perpetúan esos comportamientos de nuestros docentes y pensaría que es fundamental que todos los docentes de la facultad recibieran este tipo de charlas. Acá noto que las personas que están presentes, con algunas de ellas he tenido el privilegio y la oportunidad de rotar, de compartir, y todos y cada una de las personas que estoy identificando aquí, con las que he compartido, los destaco como personas con mucha calidez, porque también coincido con el doctor Iván Salas en que la humanidad tiene muchos matices, también tiene sombras, y que no ser cálido también es ser humano, pero considero que a la medicina lo que le falta es más calidez, le falta, y eso indudablemente atenta contra la calidad de lo que es ser médico en todos los escenarios del médico, incluyendo la docencia. Eso es todo. Muchas gracias, Lady Juliana. Qué bueno que nos acompañas por acá, tu interna, y que has pasado por el curso. Muy bien, veo que tienes la mano levantada, Mario. Mario, mi compañerito de grado. Tienes la palabra, Mario. Sí, John, muchas gracias. John, pues voy a hacer como unos comentarios tratando de acercarme a la pregunta de tu presentación, que si es posible enseñar humanización. Tú mencionaste como 3 elementos clave. Uno es el de la empatía, que debe mostrar la persona que está tratando de transmitir esa humanización. El otro como del reconocimiento de la otra persona. Y no recuerdo muy bien el tercero, cómo lo nombrarías. La compasión, correcto. Ah, sí, la compasión. Todo eso se enseña, es en el día a día y no lo enseña una sola persona. Yo creo que lo enseñan todos, pero cada persona lo enseña en cada minuto en el que comparte con el estudiante. Y es muy difícil enseñarlo desde los conocimientos académicos. Es algo que más bien está en lo que hemos llamado ese currículo oculto. Ese currículo oculto que no está en el plan de estudios, no está en los objetivos del curso, no está en el plan de evaluación, sino que está en la forma de ser del docente que está actuando, y sin darse cuenta, a cada minuto los estudiantes están observando, percibiendo, aprendiendo o cuestionando la forma en la que hace su actuar con los estudiantes, con el personal de enfermería, con el personal administrativo y con los pacientes sobre todo. Entonces creo que es un elemento pues muy importante que hay que resaltar, el del currículo oculto y el ser de cada minuto a minuto del docente. Y finalmente, me llama mucho la atención que yo no, pues lo tengo presente todos los días y a diario, pero en este momento pues caí mucho más en cuenta cuando el profesor Iván Salas mencionó que hay un modelo que nos rige, y ese modelo es el modelo económico y político que rige el sistema de salud. Es un entorno que está ajeno a nuestro actuar. Muchas veces es muy difícil luchar contra ese sistema de salud. Es el entorno que nos rige, y la humanización se ha vuelto muy difícil porque el modelo administrativo, que en la gran mayoría de las IPS
reina es un modelo en el que no se tiene en cuenta la evolución natural de la enfermedad muchas veces, y quienes definen cuáles son los servicios que se van a prestar, cómo se van a prestar, en qué momento se van a prestar y con quién se van a prestar, no son los médicos. Ese modelo lo rige un grupo administrativo con muy buenas intenciones en muchos casos, en algunos otros casos con un gran desinterés por lo que pueda pasar no con los pacientes, y en algunos otros casos incluso con corrupción. Ese modelo que es ajeno a nosotros, que no podemos dominar, obliga a un actuar del médico que, aunque muchas veces intente ser muy humanista, tiene que luchar por hacerlo como decimos en la calle, de tripas corazón, y tratar de hacer lo mejor posible contra procedimientos o atenciones que no necesita el paciente y se realizan porque simplemente están pagas y hay que hacerlas rutinariamente, o porque hay otros procedimientos, todo lo contrario, o atenciones médicas que sí requiere el paciente, pero que en el modelo de ahorros y de costos no se tuvo en cuenta, porque quien define los servicios no conoce la evolución natural de la enfermedad y simplemente lo restringe. John, muchísimas gracias por compartirnos esas ideas y acompañarnos a hacer estas reflexiones. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Mario. Un abrazo para vos también. Bueno, de una vez para todos los presentes. Y entonces redondeo un poquito contando las intervenciones de Juliana, profesor Domingo y de Mario, diciendo que es que en deshumanización hay tres causas entre las muchas posibles, y la larga lista no acabaríamos de nombrarla hoy, pero hay tres fundamentales. A mi modo de ver, el neopositivismo es un causante de deshumanización. Ha sido muy importante en la historia de la ciencia y de la medicina. El neopositivismo ha permitido un gran desarrollo de la técnica médica. Pero a la hora de la práctica médica, el neopositivismo es un enredo y nos convirtió al paciente en una máquina desarticulada, en un bulto de carne enferma, en un amasijo de órganos alterados, no en un ser humano alterado. Por eso es que yo acostumbro decir: quien ha visto una hipertensión llorando, una diabetes caminando, o no existe un cáncer muerto de miedo, o no existe. No, son seres humanos. El neopositivismo no nos permite verlo. Esa es la primera causa. La segunda causa es la medicalización de la vida. La medicalización de todo, convertir todo en un problema médico. Todo es susceptible de un tratamiento con medicamentos y procedimientos y con la participación del conocimiento médico. Eso es un enredo también. La medicalización también ha sido un logro y tiene sus límites, porque más allá de ese límite, la vida es un enredo. La vida medicalizada no puede ser, ¿cierto? Y el tercer punto es el afán de lucro. Y el afán de lucro es histórico. Ya en los tiempos de Hipócrates se hablaba de que había que tener cuidado con el lucro, y que incluso a los colegas no les cobraba, decía el maestro Hipócrates hace 24 siglos. En la vida moderna, el afán de lucro puede ser no solo del médico, que algunos lo tienen y en desmedida, sino de terceros actores. Entonces la medicina se desenvuelve hoy al lado de unos actores interesados en grandes negocios. La industria farmacéutica, la industria biomédica, la industria del aseguramiento, la industria de la intermediación y hasta las industrias políticas. Entonces, en medio de todo eso, afanes de lucro. ¿Cómo hacer una medicina humanizada? Esas tres causas de deshumanización, a mi modo de ver, es lo que estamos tratando de evaluar, abordar y afrontar. Las tres muy difíciles. ¿Qué hacer con el neopositivismo? ¿Qué hacer con la medicalización? ¿Qué hacer con el afán de lucro? Entonces, termino redondeando. A mi modo de ver, la sociedad debe organizarse de una manera tal que cree las mejores condiciones para que la salud sea posible. La salud, es decir, para que tengamos un verdadero derecho a la salud. El derecho a la salud es el derecho a estar sano.
derecho a la salud no es únicamente el derecho a ser atendido en un complejo hospitalario. Eso hace parte del derecho a la salud, pero es apenas un componente. El fundamental es el derecho a estar sano. Entonces hay que crear las condiciones para que todos estemos sanos. Las que haya que hacer, hay que tratar de construirlas. Y por lo tanto, crear lo que haya que crear respecto al afán de lucro y ponerlo en su sitio. Respecto a la medicalización y ponerlo en su sitio. Respecto al neopositivismo y ponerlo en su sitio. Y otras causas más que nos permitan humanizar no solamente la medicina, sino la vida en general. No pudiéramos decir, respondiéndole al maestro Félix Patiño, que yo les mencionaba, de que cómo hacer compatible el negocio con el bienestar del paciente. Esa pregunta seguramente se la han hecho muchos negociantes de la medicina. ¿Cómo hago compatible este negocio con el bienestar del paciente? Pero en la práctica se chocan con una pared tremenda. Siempre va a primar el afán de lucro cuando eso es lo que está en juego. Qué bueno poner los negocios de la salud donde corresponde. La medicina moderna es un negocio, pero ese negocio no es del médico, es de terceros. Qué problema grande para la humanización de la medicina. Bueno, redondeamos por ahí. Creo que nos vamos cerrando. Sí. Profesor Hernán, cierra, por favor. Sí. Sí, muchísimas gracias, John, por la excelente conferencia y a los asistentes. También agradezco los que participaron, quienes participaron, todos participaron, unos estar presentes y otros intervenir. Y los invito para la próxima cátedra de Humanismo y Civilidad, que será el 6 de mayo, con el tema Empatía, Neurociencia e Inteligencia Artificial, por el profesor Jorge Ospina Duque. Esta será en otra parte y es presencial y virtual. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Un abrazo. Wow. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego.